Continuamos aquí en Poder Pensar y estamos recibiendo ya a Macarena Gelman. Gracias por acompañarnos. A muy pocas horas, además, de una nueva marcha del silencio por la avenida 18 de Julio, con la participación de miles de personas, además también la presencia del propio presidente de la República junto a su esposa. ¿Qué reflexión haces cuando ves, bueno, año a año que la marcha sigue convocando a tanta gente, se sigue haciendo ya una especie de ritual tradicional? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que es un tema que está sumamente vigente y a eso responde esa convocatoria multitudinaria. Creo que pocas manifestaciones o ninguna, por no decirlo, o sea, ¿por qué no decirlo?, convoca tanta gente año a año, ¿no? Bueno, eso es algo de lo que se tiene que tomar nota, porque evidentemente si a tantos años este tema sigue tan vigente, pide a gritos una solución. ¿Vos participás desde cuándo en esas marchas? En estas marchas, creo que la primera vez que fui, no me quiero equivocar, pero no sé si fue en el 98 o el 99. No, la verdad que no me acuerdo cuál fue la primera exactamente, sé que había empezado hace poco en la facultad, así que puede ser la del 97, 98. ¿Antes de conocer bueno, tu propia identidad sí, o después? No, antes, sí. Sí, y bueno, más allá de lo alejada que pudiera estar del tema, era un tema que yo por lo menos tomé contacto, como con tantos otros en la universidad, y bueno, y así fui a la primera marcha. No recuerdo si fui continuadamente a partir de ahí, pero tengo tengo recuerdos de haber ido a una o dos marchas antes de conocer mi historia. Bueno, después ya naturalmente se resignificó de otra manera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿cómo lo procesás vos cuando estás ahí junto a esa gente? Porque vas con muchos familiares allí presentes de personas también detenidas desaparecidas, ¿no? Sí, bueno, realmente es una vez más, porque no solamente en las marchas nos encontramos, pero es una vez más saber que estamos todos juntos en esta lucha, que bueno, que ha tenido muchísimos obstáculos, que ha sido muy dificultoso de encarar, que ha sido muy difícil de asumir por parte del Estado. Pero bueno, hemos tenido avances, pero por supuesto hay muchísimo que queda por hacer. ¿Hubo una especie de quiebre en cuanto a la intensidad, entre comillas, de la búsqueda o de la investigación de estos casos, de lo que fue el primer gobierno del Frente Amplio a este segundo gobierno de Mujica? ¿Son diferentes en este tema de los derechos humanos o no? Sí, yo creo que son diferentes etapas. Primero, bueno, plantea el antecedente ineludible, que es la instalación de la Comisión para la Paz durante el gobierno de Valle, que para mí es un precedente muy importante e innegable, más allá de las pocas potestades que tenía y las posibilidades de avanzar realmente sobre una investigación. De hecho, se confirmó que mucha de la información que se habían dado era inexacta en el mejor de los casos o falsa. Pero bueno, eso se explica por la característica del trabajo que se encaró, pero fue un primer paso. Después, con la asunción del doctor Vázquez, en el año 2005, se ingresa a excavar un predio militar por primera vez. Era algo impensable años atrás. Ahí hubo una postura muy firme que se intentó llevar adelante por lo menos una recopilación de información a la interna de las Fuerzas Armadas con los resultados que conocemos. El resultado más visible fue el hallazgo de Wagner Chávez Sosa, pero bueno, con otra serie de informaciones, incluyendo el caso de mi mamá, falso también. En eso, disculpa que te corte, ahora hablamos Sí. un poquito más de lo que ha sido este gobierno de Mujica. En ese 2005 se da aquel episodio que todos recordamos, que fue el propio presidente Vázquez, a muy poco de asumir, decía que había prácticamente un 99% de certeza de que un cuerpo que estaba, o el cuerpo de tu mamá estaba enterrado allí en el batallón número 14, incluso tú sos llevada allí al batallón, al supuesto lugar. ¿Qué recuerdo te queda de aquel momento? Bueno, yo siempre aclaro, en aquel momento, y después con los años me arrepentí, pero bueno, en ese momento yo no me sentía en condiciones de hacerlo.
Mantuve silencio al respecto y se dijeron muchas cosas. Yo, y haciendo una precisión, pedí para ir, no fui llevada. Pedí para ir porque cuando se me planteó la posibilidad de este hallazgo, tenía la necesidad de conocer cuál era el lugar, de conocer de primera mano la información. En ese momento concretamente pedí para ir cuando venían integrantes del equipo de Antropología Forense de Argentina, un equipo en el que yo tengo una absoluta confianza y que hace un trabajo excelente con este tema, no solo en Argentina, sino a nivel internacional. Y bueno, y esa información había salido de la interna de las Fuerzas Armadas, por eso la referencia que te hice. Realmente en ese momento a mí, si bien tenía mi desconfianza, no se me pasaba por la cabeza que alguien fuera capaz de tal crueldad. ¿Qué fuese una zancadilla para Vázquez? ¿Con el paso del tiempo lo pudiste hablar alguna vez con él a ese episodio? Hicimos alguna referencia, sí, de hecho no hace mucho tiempo. Sí, esa información de parte de las Fuerzas Armadas se dio como una información cierta. Después y con el paso de los años, bueno, yo creo que en cierta manera era un mensaje al gobierno y a la interna de las Fuerzas Armadas respecto de desalentar esa tarea que con tanta firmeza se había planteado el Poder Ejecutivo. ¿Se pudo saber algún día quién fue que dio esa información? Bueno, de hecho fue información que se dio por de varias fuentes, según tengo entendido. La información proviene de los 4 o 5 nombres que se manejan siempre. No hay posibilidades que sea de otro lado. Contame, hemos dejado por allí lo que ha sido el capítulo del gobierno de José Mujica y el tema de derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, la búsqueda se ha continuado durante el gobierno de Mujica, esta vez por iniciativa judicial. No es el Ejecutivo ahora quien toma la iniciativa de ingresar a los predios, sí las habilita, y eso así ha sucedido en las causas que se ha planteado. Más allá de eso, yo creo que hace falta una investigación que sustente esa búsqueda. Si la estrategia es escarbar todo el país, vamos a tardar mucho y nos va a salir muy caro. Muy caro en un sentido material y muy caro y eso creo que está plenamente demostrado para lo que es el ánimo, el espíritu de quienes buscamos. ¿Que investigue quién, decís tú? Hace poquito se creó, si bien, según tengo entendido, no está dotada de los recursos necesarios, una unidad de investigación en la órbita del Ministerio del Interior. Hace falta, yo no sé si esa es la fórmula ideal, pero bueno, es una fórmula que creo que puede funcionar. Hace falta personal capacitado específicamente para la investigación. Para eso no hay mucho que inventar. Creo que hay personal policial y militar formado en eso, pero también pueden haber civiles formados, porque esa formación existe al día de hoy para estas fuerzas. Entonces creo que perfectamente se puede capacitar gente para hacer ese trabajo. Tiene que tener una mirada más criminalística. Lo que se ha hecho, la investigación de la que tanto se habla siempre, es una investigación histórica, que fue la que derivó en la publicación y en las subsiguientes actualizaciones de los libros, de los oficiales, digamos, respecto del terrorismo de Estado. Pero esto difícilmente va a encontrar o a ayudarnos a encontrar los desaparecidos. Va a seguir, por supuesto, como base, y ese es el contexto sobre el cual se tiene que investigar, pero y yo estoy convencida que hay muchísima información y que se podría hacer una muy buena investigación si se pensara adecuadamente, si se diseñara adecuadamente y si se pusiera los recursos necesarios al servicio de esa búsqueda. Macarena, hemos escuchado al propio presidente Mujica decir muchas veces quienes tienen la información no la van a dar, lo han dicho mucha gente, ¿no? Hablando sobre todo de los mandos militares de la época, que no están dispuestos a dar información de qué pasó con estas personas. Tú decías, hay mucha información que se puede sacar. ¿De dónde buscar? ¿Cómo hacer? Bueno, precisamente por eso es que hace falta una investigación de personal capacitado para eso. ¿Cómo se investiga un crimen hoy en día? Estamos yendo a la justicia, hay un asesinato hoy en día y vamos y decimos en la justicia, no, es que el asesino no declara. Es que el asesino precisamente tiene esa facultad, la de no autoincriminarse.
Entonces es algo que realmente se repite una y otra vez, pero yo no le veo sentido. Para ir cerrando este bloque, ¿cuál es la última versión que vos has logrado armar sobre la historia tuya y de tu madre, digamos? Porque se ha dicho mucho, decíamos, estuvo este capítulo del Batallón 14, estuviste en algún momento allí, nos encontramos para el programa en lo que fue el centro que se ha convertido en un museo, ¿verdad? El centro militar allí donde supuestamente estuvo tu mamá. ¿Cuál es la última historia que vos tenés, el último dato? ¿Quién te lo dio? Está confirmado que ahí estuvo mi mamá y está confirmado que ahí estuve yo los primeros días de nacida. Eso es innegable y está ampliamente probado. Bueno, yo las versiones que tengo son hasta la última vez que la ven a ella con vida y conmigo, es el 22 de diciembre de 1976. A mí me dejan en la casa de mis padres adoptivos un 14 de enero del 77. Desconozco qué fue lo que pasó en ese intervalo de tiempo que transcurrió entre el 22 de diciembre y 14 de enero. Ha habido fuertes indicios y versiones respecto de su posible localización en el Batallón 14, algo que se manejó respecto de esa localización errónea o falsa que se dio en su momento, es que no era el lugar indicado, que es un lugar en las proximidades, pero que no era ese el lugar. Es muy difícil seguir el camino de las excavaciones. A mí a veces se me hace inabarcable. Pero sí hay firmes indicios de que podría estar en el Batallón 14. También podría estar en otro lado, claro, pero creo que para eso hay que investigarlo. Respecto de mí, fundamentalmente sobre lo que estoy tratando de dilucidar, es cómo llegué a la casa de mis padres adoptivos, bueno, y en ese sentido recorriendo distintos caminos y testimonios y suposiciones, que bueno, hay quizás alguna información, pero nada es concluyente y nada puedo darlo como cierto. A mí se me hace muy difícil hacer una investigación de ese tipo, claro. Y la investigación y el grueso de la información la obtuvieron mi abuelo y su esposa, ayudados por numerosas personas y organizaciones. Si alcanzaron a localizarme, ¿cuánto más podría ser un Estado con todas las posibilidades y con todos los recursos? Te pido por hacer una pausa y seguimos conversando. Claro.